Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de los juegos bancarios, un evento que se lleva a cabo en México y que seguramente es parteaguas de muchos otros eventos corporativos. Empresas privadas deciden involucrarse y de alguna manera involucrar a sus empleados en actividades deportivas. Tal vez por la creencia capitalista de que van a rendir más o para tener una mejor imagen dentro y fuera de la empresa, deciden crear este tipo de juegos. Y te voy a hablar de los juegos bancarios de la Asociación de Bancos de México, llevada en el 2023. Es bien curioso que se llevaron a cabo en diferentes sedes, practicándose diferentes deportes. La misión, o al menos lo que la organización revela, es que se fomenta el espíritu de superación personal en los empleados de las instituciones bancarias y de las empresas y organizaciones invitadas a través de su participación en eventos, buscando ser un evento ejemplo de organización, eficiencia y participación que tenga el reconocimiento de las instituciones involucradas por el valor que les aporta a través del desarrollo integral de sus empleados y al mejoramiento del clima organizacional. Tal vez, dicho en otras palabras, para relajar un poco, para distraer a la gente, porque puede llegar a ser muy estresante y se puede llegar a equivocar. Hay representantes de muchas disciplinas. Imagínense un empleado que practique ajedrez, atletismo, badminton, básquetbol, béisbol, incluso ciclismo de montaña. Algunos juegan billar, juegan al boliche o a los bolos, ciclismos de ruta, duatlones, acuatlones, frontón, fútbol 7, fútbol soccer, natación, squash, tenis de mesa, el flag football o tocho bandera, triatlón y voleibol. Algunas instituciones deciden contratar a entrenadores y educadores físicos para que ayuden de alguna manera a darle una organización a sus propias organizaciones, porque además de lo deportivo, también existen competencias o participaciones en baile deportivo, baile de salón, danza folclórica, grupos músico-vocales, oratoria, pintura, poesía, teatro y pues situaciones virtuales que a muchas personas las llevan a decir, wow, este es un gran evento, esto es increíble, pero déjame decirte que se tarda mucho en publicar el medallero general, porque si tú no perteneces a una institución como las bancarias, cuesta mucho trabajo enterarte. ¿Por qué debería de ser importante enterarte de qué están haciendo las organizaciones? Porque ellas son ejemplo de muchas otras empresas sobre buenas prácticas, sobre cómo tratar al empleado, pues tienen el flujo de capital para financiar muchas de las actividades. En el medallero, la empresa BBVA se llevó las mayor número de cosecha de medallas. De hecho, también es la institución con el mayor número de competidores. Así que la probabilidad de que gane el grupo financiero BBVA es muy grande. Después le siguió Citibanamex, aún con sus reestructuras y situación, tuvieron más de 600 empleados participando, ganando el segundo lugar tanto en medallas de oro como en el total de medallas. Sí, sé que está muy relacionado el número de participantes con el número de medallas, pero es en el tercer lugar donde empieza las situaciones de análisis. Banco Azteca, con un número muy grande de empleados, pero no con tantas medallas de oro, se posiciona en el lugar número 3. Luego el grupo financiero HCBC de México, con un número casi la mitad de lo que tiene Banco Azteca y
casi 3 veces menos de lo que tienen los demás, consiguieron un número 62 medallas de oro, por ejemplo. Para darte una idea, son 189 medallas. Consiguió, de hecho, muchas más medallas que la institución posicionada en el número uno. Tú sabes que, como en toda competencia, el oro es lo que llama más la atención. Ahora, Banco de México, Santander, el número 7, Nafin. Voy a hacer un especial eh, mención en Nafin, porque tiene 170 participantes y consiguió 41 medallas. Un buen récord. No tiene muchos empleados, pero consigue muy buenos resultados deportivos y culturales. Muy curioso, porque en organizaciones y bancos mucho más grandes como Scotiabank y el Grupo Financiero Banorte, con 285 y 506 empleados, consiguieron un muy mal resultado en los juegos bancarios, y antes eran los bancarios e industriales, así se llamaba. Imagínense, 506 empleados y solo 32 medallas. Son la cuarta fuerza de número de participantes, número de competidores, y no lograron más que 105 medallas en total. Y así podemos hablar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banobras, Intercap, Banconex, Banjército, BOFA, el SAT, Banco Multiva, el Infonavit, Invex, Prosa, JP Morgan. Mira, también el grupo financiero Monex, el grupo de la Banca Mexicana de Valores, la Afore Siglo XXI Banorte, Banco Activer, Infonacot, Consar, Conducef, Banco Sabadell, Banca Mifel, Autofin, Banregio, ¿qué otros? Bancoppel, MetLife, Banco Kef Hanna, ABC Capital, BIM, Evo Payments, el IPA, son de las organizaciones que participaron en este evento. Entonces, imagínense, tal vez los que tuvieron peores resultados, según su propio medallero, lugar 53 con 2 medallas, bueno, una medalla cada uno de bronce, pero tienen 26 empleados y 51 empleados participando en los juegos. Es muy curioso que, por ejemplo, CBM tuvo 17 participantes. O sea, es de las organizaciones que menos empleados participaron y de las que mejores resultados. La mayor cantidad de empleados ganó, porque ganaron 6 medallas de 17. O sea, 17 empleados participaron y 6 fueron medallistas, a comparación del grupo FINDEP, que participaron 18 y consiguieron solo 3 medallas, aunque una de oro, y por eso están en un lugar más adelante en el medallero. ¿Quién tuvo también buenos resultados? ABM, una plata, no, un oro, 2 platas y un bronce. 24 empleados, 4 medallas. No suena mal para una organización. Procesar, también con 18 empleados, al igual que ICBC. Ellos probablemente es la organización de mejores resultados en estos juegos, porque participaron solo 18 empleados, pero tuvieron 3 oros y una plata. Claro, no se les paga para que sean buenos atletas, sino para que hagan bien sus funciones dentro de las organizaciones a las que representan. Pero
¿Qué es lo importante en esta situación? Saber, que los empleados pues, también tienen su vida y también pueden compartir muchas más cosas que simplemente ir y trabajar. Porque más allá pues, de todo esto, ¿qué ocurre? Bueno, las sedes se llevaron a cabo en varios lugares donde está, por ejemplo, el- la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca. Hubo eventos en el circuito de Ciudad Azteca, en el Estadio Azteca, para hacer en el Auditorio de Nafín, en el Bol de Insurgentes, en el Bol de Polanco. Parece patrocinado y ojalá fuera este contenido. También en el Centro Deportivo Coyoacán, en el Centro Deportivo Chapultepec, en el Club de Banqueros, en el Deportivo Hermanos Galeana, en Las Estacas, en el Deportivo Miguel Alemán, el Estadio Velódromo Olímpico, en el Olympus 7 de Villa Olímpica, en Rancho Viejo, en el Ajusco, en el Parque de San Nicolás Totolapan, en el Salón París. Hasta en el Teatro Jorge Negrete hubo participación de estos juegos, en el Squash Metropolitano, en el Teatro Wilberto Cantón. Las instituciones dejan en claro una situación. Van a seguir participando, pero como no le deben sus ingresos al público, no necesariamente encontrarás mucha información, porque no intentan difundirlo, porque le rinden cuentas a los bancos. Sí, sí tienen patrocinios, su propia organización, pero lo hacen más por un tema de cultura. Difícilmente se acercará una empresa a transmitirlos. Sería increíble que la Organización de Bancos de México, así como las organizaciones que seguramente ocurren en tu país, hagan algo muy parecido. De hecho, existen también juegos deportivos que hacen los elementos de la policía, los elementos del ejército, los elementos de bomberos y otras organizaciones que tienen un gran número de efectivos. Todo esto, sí, fomenta el deporte en personas que regularmente y por estadística no lo practican con regularidad, porque se dice, y se dice bien, que pasando los 18 años existe un declive en la participación de las actividades físicas por parte de los adultos en edad económicamente productiva o laborable. Entonces, imagínense una persona que practica triatlón. Bueno, también deberíamos de saber sus circunstancias, pero no conocemos muchas de sus historias. Tal vez solo por posteos, pero no se revela muchísimo más de la organización. Imagínense que pudiera haber patrocinios y que pudieras ver algunas de las situaciones, incluso una nota. Y tal vez estamos dejando ahí una de las ideas más importantes. Bajar los costos de la organización a cambio de que exista un interesado de medios de comunicación en difundir, tal vez no todos los eventos, pero sí algunos, o al menos el resumen de la noticia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son deportes en los que no ha llegado los medios de comunicación, un campo virgen para aquellos ambiciosos que quieran transmitir los eventos y saber que existe eventos deportivos universitarios, escolares y también de las empresas. Losaficionados.com.mx, dentro y fuera del juego, con salud, deporte y entretenimiento. Suscríbete al sitio web y a todas sus redes sociales. También estamos en podcast y en otros canales. Nos escuchamos, leemos y vemos el día de mañana.